En esta clase vamos a ver números binarios, te voy a explicar por qué es importante que lo tengas en cuenta y más a la hora de trabajar con computadoras. Más allá del espacio que puede ocupar un archivo en un disco rígido o en cualquier sistema de almacenamiento, también es importante al uso de las redes. Ahora te voy a explicar. Por ejemplo, todo lo que es números binarios, para poder formar un número vas a manejar el 0 y el 1. Entonces, cuando vos manejas 0 y 1, eso es toda la variación que vas a tener dentro del número binario, que sería en base 2. En lo que es números decimales, que sería base 10, tenés del 0 al 9. Con ese rango vas a poder armar cualquier número. En los números binarios también ocurre lo mismo, es del 0 al 1, con eso armas todo. Te voy a explicar qué es un bit y qué es un byte. Por ejemplo, en este caso tenemos 192, que sería decimal. Este número 192 está conformado por 8 bits, o sea, 8 números. O sea, podemos decir que un byte es lo mismo que 8 bits. Por ejemplo, en un número decimal, por ejemplo 2300, base 10, ponemos base 10 para poder distinguirlo de un número binario. Por ejemplo, en este caso tenemos 192, ponemos base 10. Y acá tenemos lo mismo, pero en números binarios, que sería 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O sea, tenemos 6 ceros. Pero ¿qué pasa? Si viene una persona de afuera y no sabe lo que estamos escribiendo en el pizarrón, no va a entender y va a pensar que esto va a ser 11 millones, pero en realidad no son 11 millones porque nosotros aclaramos que está en base 2. En base 2 significa que es un número binario y este es un número decimal. En un byte, como dije anteriormente, tenemos 8 bits. Con 8 bits podemos formar un número máximo de 255. Por eso que ese es el número máximo que podemos llegar a poner en una placa de red, supongamos en la IP o en la máscara. Es 255, 255, cuando ves esos números, ese es el número máximo que vas a poder poner, lo mismo en una IP. Si vos tenés 192, 168, 2.1 o punto .x, el número máximo que vas a poder poner acá va a ser 255. ¿Por qué ocurre eso? Por ejemplo, acá tenemos 2 a la potencia de 8 y nos da 256. 256 es la cantidad, la cantidad máxima de números de variantes que podemos llegar a tener en 8 bits, que es este número de acá. O sea, en 8 bits, si tenemos este número como podemos ver acá, el número máximo va a ser 255. Si queremos un número mayor, vamos a tener que agregar más bits, obviamente. Después, otro número, por ejemplo, si tenemos 2 a la 10, y ahí ya tenemos, en vez de tener 8 bits como podemos ver acá, vamos a tener 2 bits más, vamos a poder formar 1024, que sería lo mismo a un K, y acá 2 a la 20, que sería 1.048.576 bytes, que sería un mega. Por eso es que los números no son redondos, porque si te preguntas por qué en vez de ser 1024 no es 1000, es por esta razón, como puedes ver acá que tengo escrito. Después te voy a explicar cómo hacer para poder convertir un número decimal en binario. Hay varios medios de hacer este tipo de conversión. Uno, podés usar una calculadora o cualquier programa, obviamente, y si no, te voy a explicar cómo hacerlo de forma manual. Por ejemplo, en este caso tenemos 192. Lo vamos a poner acá, 192, y lo vamos a dividir por 2. Cuando lo dividimos por 2, el resultado es 96. Después lo volvemos a dividir así hasta que no se pueda llegar a dividir más, que el número mínimo en este caso sería 1. Una vez que tenemos todos los restos acá, con esto ya podemos formar el número en binario. Te voy a explicar cómo funciona. El último número, que es el cociente, que acá tenemos un 1, lo vamos a utilizar. Y después lo que sería el resto también lo vamos a utilizar, y después el resto de los restos que tenemos acá. Entonces empezamos siempre de derecha hacia izquierda para poder formar el número. Entonces tenemos el cociente, que es 1, lo ponemos acá. Después el resto, que es 1, lo ponemos acá, y después, como son todos ceros, vamos poniendo el resto de los ceros en las diferentes casillas. Como podemos ver acá, tenemos
6 casillas libres que son todos ceros. Después, si hacemos lo mismo con el 168, hacemos el mismo procedimiento. Ponemos 168 acá, lo vamos dividiendo y hacemos el mismo proceso para poder sacarlo. Acá tengo un ejemplo que es bastante sencillo. Por ejemplo, el 2. Acá tenemos 192, 168, 2, 1. Y para convertir el 2 en binario, hacemos 2 dividido 2, 1. Tenemos el cociente, que es 1, y después tenemos el resto, que es 0. Entonces ponemos el 1 en esta posición, y después tenemos el 0 en esta posición. Después el resto lo llenaríamos con 0, y de esa manera podemos hacer la conversión. Después tenemos otro método que podemos llegar a hacer la conversión, que es con la sucesión exponencial de base 2. Como podemos ver acá, tenemos 128, 64, 32, 2, 8, 4, 2, 1. Con esta sucesión podemos formar cualquier número. Esto surge de que siempre vamos duplicando el primer número. Entonces es 1, después es 2, después es 4, 8, 16, 32, 64, 128. Acá tenemos 192. Lo que vamos a hacer va a ser poner unos donde corresponda para poder sumarlos y generar el número 192. Acá tenemos 128, vamos a poner 1, acá 64, 1, porque es 128 más 64 es 192. Y después el resto, 0. Listo, de esa manera ya formamos el número binario, que sería equivalente a 192. Después, si querés hacer lo mismo con cualquier número, podés hacer el mismo procedimiento que te dije recién. Por ejemplo, si queremos hacer 168, lo que hacemos es, bueno, ¿cuánto necesitamos para poder formar el 168? Ponemos 1 de 128, después el número más chico para poder formarlo sería el 32, y después tenemos el 8. Entonces acá ponemos 0, acá ponemos 0 de vuelta, 0, 0, 0, y ahí tenemos la conversión. Tenemos 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Y con eso ya convertimos el número. Vamos a hacer otro número más. Por ejemplo, si se te ocurre que tenés que convertir el 7, hacemos lo siguiente. ¿Cuántos números de acá vamos a tener que ponerle 1 para hacer el 7? Para hacer el 7, por ejemplo, tenemos el 4, que ponemos 1, más 2 son 6, más 1 son 7. Listo. Y después acá adelante ponemos todos ceros. Y de esa manera ya tenemos el número binario que corresponde al número 7. Si querés dejarlo más claro para que otra persona cuando venga pueda entender los números, le podés poner base 10 a esto, y a esto le pones base 2, y con eso quedaría más que claro para que no se preste confusión de que esto no es 11 millones, sino que es un número binario. Otra cosa que es importante para que tengas en mente es, por ejemplo, si acá tenemos 1900 en decimal, el primer número va a ser unidad, el segundo va a ser decimal, centena y millar. Con números binarios, como tenemos acá en el ejemplo, son bits. 1 bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits. Así se distingue entre lo que es los números decimales y binarios, para que tengas en mente. Bueno, esto fue una explicación básica de números binarios para que tengas en cuenta a la hora de armar una red.